Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 12. Yusuf. José. Período de Meca. Según todas las fuentes más fidedignas, este sura fue revelado por entero en Meca, casi inmediatamente después del anterior. La opinión de algunos de los primeros comentaristas de que los 3 primeros versículos fueron revelados en Medina es, en palabras de Suyuti, totalmente infundada y no puede ser tomada en serio. La narración de la historia de José en el Corán coincide, en líneas generales, pero no del todo, con la versión bíblica. Génesis 37 y 39-46. Las diferencias más importantes entre los dos relatos han sido señaladas en mis notas. Pero lo que distingue más claramente el tratamiento que en el Corán se hace de la historia es su carácter espiritual. A diferencia de la Biblia, en donde la vida de José aparece como un relato romántico de la envidia a la que su inocencia juvenil se ve expuesta en un principio, las vicisitudes que tiene luego que afrontar y finalmente su triunfo mundanal sobre sus hermanos, el Corán la emplea primordialmente como una ilustración de la forma inescrutable en que Dios dirige los asuntos de los hombres, como un eco de la declaración: puede que detestéis algo y sea bueno para vosotros, y puede que améis algo y sea malo para vosotros. Dios sabe y vosotros no. 2:216. Todo este sura puede describirse como una serie de variaciones sobre el tema. La decisión de lo que haya de ocurrir está solo en manos de Dios, enunciado explícitamente solo en el versículo 67, pero que discurre como un leitmotiv tácito en toda la historia de José. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Alif, Lam, Ra. Estos son mensajes de una revelación clara en sí misma y que muestra claramente la verdad. Nota. El adjetivo participal mubin puede denotar un atributo del nombre al que califica: claro, manifiesto, obvio, etc. Y también su función, que aclara o pone de manifiesto la verdad, siendo el contexto el que ha de dictar cuál de los dos significados es el más apropiado. Según el consenso de las mayores autoridades, en este caso están comprendidos ambos significados y se hace necesario, por consiguiente, emplear una frase compuesta para traducir adecuadamente el término. Corán. Ciertamente la hemos hecho descender como un discurso en lengua árabe, para que podáis abarcarla con vuestra razón. Nota. Este es, según Zamakhshari,
el significado de la allakun takilun en este contexto. Estos dos versículos, aunque dirigidos en primera instancia a los contemporáneos árabes del profeta, son válidos para todos aquellos que entienden la lengua árabe, sin importar su origen. Su propósito es llamar la atención de todo aquel que escucha o lee el Corán al hecho de que éste va dirigido primariamente a la razón del hombre y de que el sentimiento por sí solo nunca puede proporcionar una base suficiente a la fe. Corán, en la medida en que te revelamos, nota, o bien al revelarte nosotros. Corán, oh profeta, este Corán, te lo explicamos de la mejor forma posible. Nota. Literalmente, con la mejor explicación, Hassan al-Qasas. Esta traducción está muy próxima a la interpretación que da Zamakhshari. Te exponemos este Corán de la mejor forma que podría ser expuesto. Según Razi, puede afirmarse sin temor a error que el adjetivo mejor se refiere no al contenido de lo que se expone, la historia concreta que se narra en este sura, sino a la forma en que está expuesto el Corán, o este sura en particular. Y en esto coincide con Zamakhshari. Debe tenerse en cuenta que el verbo kasá, cuyos sustantivos verbales son kasás e iktisás, significa primariamente él siguió paso a paso o gradualmente, y en segundo lugar él relató una noticia o una historia como si siguiera su rastro, o sea, él la expuso gradualmente o la explicó. Si por otra parte el sustantivo verbal kasás fuese considerado aquí como sinónimo de quizá, historia o narración, la frase susodicha podría traducirse por te narramos la mejor de las historias, la historia de José que a continuación se relata. En mi opinión, sin embargo, la traducción te lo explicamos el Corán de la mejor forma posible es preferible, ya que coincide plenamente con los dos versículos iniciales de este sura, en los que se afirma, de hecho, que el Corán es explícito en sí mismo. Corán, pues antes eras, en verdad, de los que desconocen qué es la revelación. Nota. En este punto de su comentario, Razi llama la atención del lector hacia 42-52. Tú no sabías qué era la revelación, ni lo que implica la fe. Un pasaje de contenido similar a las palabras finales del versículo anterior. De ahí mi interpolación de la frase, que es la revelación, entre corchetes. Corán. He aquí. Nota. La partícula id es, por lo general, una referencia temporal y en la mayoría de los casos puede traducirse por cuando. A veces se emplea, sin embargo, como partícula corroborativa para llamar la atención del lector u oyente a la aparición súbita de algo, o bien
como a menudo ocurre en el Corán, a un giro en el discurso. Y en tales casos es mejor traducirla por he aquí, ahí o entonces. Corán. Que José dijo a su padre: Oh, padre mío, en verdad he visto en sueños 11 estrellas, y también al sol y a la luna. Los he visto postrados ante mí. Jacob respondió: Oh, hijo mío, no cuentes tu sueño a tus hermanos, no sea que por envidia tramen una intriga contra ti. Realmente, Satán es enemigo declarado del hombre. Nota. Al igual que en el relato bíblico de la historia de José, el Corán muestra que no pasó desapercibido a Jacob el significado de ese sueño visionario de la grandeza futura de su hijo, en el que las 11 estrellas simbolizan a sus hermanos y el sol y la luna a sus padres. Pero mientras que en la Biblia el padre reprende a su hijo, Génesis 37:10, por entender obviamente que el sueño era fruto de la fantasía, el Corán deja claro que Jacob, que era también profeta, comprende inmediatamente su cualidad profética y sus profundas implicaciones. Corán. Pues tal como te ha sido mostrado en tu sueño, tu sustentador te escogerá y te impartirá cierta comprensión del significado profundo de los acontecimientos. Nota. Literalmente, dichos o nuevas, ahadith. La mayoría de los comentaristas suponen que esto se refiere específicamente al don futuro de José para interpretar los sueños. Pero Razi señala que en este contexto el término hadith, del que ahadith es plural, puede ser sinónimo de hadith, algo de reciente aparición, un acontecimiento o un suceso. Esto es, a mi entender, mucho más convincente que una mera referencia a la interpretación de sueños, sobre todo teniendo en cuenta que el término ta'wil se emplea a menudo en el Corán en el sentido de significado último, significado profundo o significado real de un acontecimiento, declaración o cosa, para diferenciarlo de su apariencia externa prima facie. El uso de la partícula min, de, precedido al término tawil, indica que el conocimiento absoluto de lo que una cosa o un suceso significa o implica pertenece exclusivamente a Dios. 3.7. Su significado último solo Dios lo conoce. Y que aún a los profetas, los elegidos de Dios, les es concedido solo un conocimiento parcial de los misterios de la creación de Dios, si bien su visión es mucho más amplia que la del común de los hombres. Corán. Y concederá la medida completa de su bendición a ti y a la casa de Jacob, como antes la concediera en su medida completa a Abraham y a Isaac. Realmente tu sustentador es omnisciente, sabio. En verdad, en la historia de José y sus hermanos, hay mensajes para todos los que buscan la verdad. Nota. Literalmente, los que preguntan. Corán.
He aquí que los hermanos de José dijeron entre ellos: realmente José y su hermano Benjamín son más queridos de nuestro padre que nosotros, aun siendo nosotros más numerosos. Nota. Literalmente, una compañía o grupo. Benjamín era hermano carnal de José, por ser ambos hijos de Raquel, esposa de Jacob, mientras que los otros 10 eran solo medio hermanos suyos. Corán. Ciertamente nuestro padre es víctima sin duda de una aberración. Nota. Literalmente está en un error manifiesto. Corán. Uno de ellos dijo: matad a José, o deshaceos de él en algún lugar lejano, y así el favor de vuestro padre será vuestro solamente, y una vez lo hayáis hecho, seréis libres de arrepentiros y vivir de nuevo como gente recta. Nota. La frase interpolada por mí entre corchetes, que refleja la ironía inconsciente de la actitud de los hermanos de José, está basada en el consenso de la mayoría de los comentaristas clásicos. Corán. Otro de ellos dijo: no matéis a José, sino más bien, si vais a hacer algo, arrojadle al fondo de este pozo, y así alguna caravana lo recogerá. Nota. Y lo llevará a un país lejano. El término yub, traducido por mí como pozo, se aplica en general a un pozo del desierto, cavado en la tierra o en la roca y sin revestir. La implicación es que este pozo en particular no contenía suficiente agua para que José se ahogara, pero era suficientemente hondo como para ocultarle. Corán. Acordaron esto, y entonces dijeron a su padre: oh Padre nuestro, ¿por qué no quieres confiarnos a José si nosotros ciertamente le queremos bien? Deja que salga mañana con nosotros, para que se divierta y juegue. En verdad que cuidaremos bien de él. Jacob respondió: me apena en verdad pensar que os lo llevéis con vosotros. Temo que vaya a devorarlo el lobo en un momento en que os descuidéis de él. Dijeron: desde luego, si lo devorase el lobo siendo nosotros tantos, seríamos realmente dignos de perecer. Y una vez que se alejaron con él, decidieron arrojarle al fondo del pozo. Y le revelamos esto a él. Habrás de recordarles esta acción suya cuando no se den cuenta de quién eres. Y al anochecer se presentaron ante su padre, llorando, y dijeron: oh Padre nuestro, en verdad nos pusimos a echar carreras y dejamos a José con nuestras alforjas. Y entonces el lobo lo devoró. Pero sabemos que no vas a creernos, aunque lo que decimos es la verdad. Y presentaron su túnica manchada de sangre falsa. Pero Jacob exclamó: no, son vuestras propias mentes las que han hecho que un suceso tan terrible os parezca algo de poca importancia. Nota. Evidentemente, Jacob no creyó
el cuento del lobo, sino que, conociendo la envidia de sus hijos hacia José, comprendió enseguida que habían sido ellos quienes le habían agredido. Aun así, y tal como demuestra la expresión esperanzada de Jacob en el versículo 83 de este sura, no estaba del todo convencido de que José hubiera muerto realmente. Corán. Pero en cuanto a mí, la paciencia en la adversidad es algo excelente a los ojos de Dios. Y solo a Dios pido que me dé fuerzas para llevar la desgracia que me habéis descrito. Nota. Literalmente, busco ayuda en Dios frente a lo que describís. Corán. Y llegó una caravana. Nota. Según narra la Biblia, Génesis 37:25, eran ismaelitas, árabes, que venían de Galaad con camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládano, que iban bajando hacia Egipto. Galaad es el nombre bíblico de la región al este del Jordán. Corán. Y enviaron a su aguador, y éste descolgó su cubo en el pozo, y cuando vio a José, exclamó: ¡qué hallazgo tan afortunado! Nota. Literalmente, albricias. Corán. Es un muchacho. Y lo escondieron con intención de venderlo. Pero Dios sabía bien lo que hacían. Y lo vendieron por un precio insignificante, unas pocas monedas de plata. En qué poco lo valoraron. Y el hombre de Egipto que lo compró. Nota. El Corán no menciona su nombre ni su posición, pero una referencia posterior a él, en el posterior versículo 30, como Al-Aziz, el Grande o el Poderoso, sugiere que se trataba de un alto funcionario o de un noble. Corán. Dijo a su mujer: haz su estancia honorable entre nosotros. Podría sernos útil, o quizá lo adoptemos como hijo. Y así dimos a José una buena posición en la tierra, e hicimos esto para poder impartirle cierta comprensión del significado profundo de los acontecimientos. Pues Dios prevalece en todos sus designios, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y cuando alcanzó la madurez, le concedimos la habilidad de juzgar entre el bien y el mal, y también conocimiento innato, pues así recompensamos a los que hacen el bien. Y he aquí que aquella en cuya casa vivía concibió una pasión por él, y quiso hacer que se entregara a ella, y echó el cerrojo a las puertas y dijo: ven aquí. Entonces José respondió: Dios me guarde. En verdad, mi amo me ha dado una acogida excelente en su casa. Realmente no acaban bien los que hacen semejante maldad. Y en verdad ella le deseaba y él la deseó. Y habría sucumbido de no haber visto en esta tentación una prueba de la verdad de su sustentador.
Nota. Según Zamakhshari, la cláusula interpolada y habría sucumbido está implícita en esta frase. En su comentario a este versículo, señala además que el significado moral de la virtud reside en la victoria de uno mismo sobre el deseo malvado y no en la ausencia de tal deseo. El conocido dicho del profeta, transmitido por Abu Huraira e incluido en las recopilaciones de Bukhari y Muslim. Dios ensalzado sea, dice: si uno de mis siervos se propone solo realizar una buena acción, anotaré esta intención como una buena acción, y si la realiza, la anotaré multiplicada por 10. Y si se propone realizar una mala acción, pero no la realiza, lo anotaré como una buena acción, porque se contuvo solo por mi causa. En virtud de una consideración moral que en el caso presente se describe como una prueba de la verdad de Dios. Corán. Así lo dispusimos para apartar de él todo mal y toda acción deshonesta, pues en verdad era realmente uno de nuestros siervos. Nota. Literalmente, era uno de nuestros siervos sinceros. Corán. Y corrieron ambos hacia la puerta, y ella agarró y rasgó su túnica por detrás. Y en esto se toparon con su marido en la puerta. Dijo ella: ¿qué castigo merece quien ha intentado deshonrar a tu mujer, sino la cárcel o un castigo aún más doloroso? José exclamó: fue ella quien quiso hacer que me entregara a ella. Entonces alguien de la casa que estaba entre los presentes propuso esto. Nota. Literalmente, alguien presente, Sajid, de su casa testificó, propuso esta comprobación. De nuevo, la narración coránica difiere en esto de la historia que cuenta la Biblia, pues según esta, Génesis 39, 19, 20, el marido creyó inmediatamente la falsa acusación e hizo encerrar a José en prisión. Los episodios que se relatan en los versículos 26-34 de este sura no aparecen en la versión bíblica. Corán. Si su túnica ha sido rasgada por delante, entonces ella dice la verdad y él está mintiendo. Pero si su túnica ha sido rasgada por detrás, entonces ella está mintiendo y él dice la verdad. Y cuando el marido vio que su túnica estaba rasgada por detrás, dijo: ciertamente esto es una muestra de la malicia femenina. Realmente vuestra malicia es enorme. Tú, José, no menciones esto. Nota. Literalmente, apártate de esto. Según la mayoría de los comentaristas, su significado es: no menciones esto a nadie, lo que implica que el marido estaba dispuesto a perdonar y olvidar. Corán. Y tú, mujer, pide perdón por tu pecado, pues en verdad has incurrido en una falta grave.
Pero las mujeres de la ciudad hablaron así entre ellas: la mujer de este noble quiere hacer que su esclavo se entregue a ella. Su amor por él la ha trastornado. Realmente vemos que es víctima sin duda de una aberración. Nota. Literalmente la vemos en verdad en un error manifiesto. Corán. Y ella, cuando supo de sus murmuraciones, las convocó y preparó para ellas un suntuoso banquete. Nota. La expresión mutaca, literalmente un lugar donde uno se recuesta para comer, un diván con cojines, parece usarse aquí para designar figuradamente un lujoso o suntuoso banquete. Corán. Y les dio a cada una un cuchillo y dijo a José: sal y muéstrate ante ellas. Y cuando las mujeres le vieron, quedaron asombradas de su presencia. Nota. Literalmente le consideraron su presencia algo magnífico. Corán. Y tan aturdidas que se cortaron las manos con los cuchillos y exclamaban: Santo Dios, este no es un ser humano, no es sino un ángel majestuoso. Dijo ella: ahí tenéis a aquel por el cual me habéis censurado. Cierto es que quise hacer que se entregara a mí, pero él se mantuvo casto. Ahora, sin embargo, si no hace como le ordeno, será sin duda encerrado en prisión y acabará sin duda entre los despreciados. Nota. Literalmente será uno de los humillados. Corán. Dijo él: oh sustentador mío, antes prefiero la prisión que acceder a lo que estas mujeres me proponen, pues si no apartas de mí su malicia, podría ceder a sus encantos. Nota. Literalmente me inclinaría hacia ellas. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que el verbo sabá combina los conceptos de inclinación, anhelo y entrega amorosa. De ahí mi traducción. Corán. Y sería entonces de los que viven ignorantes del bien y del mal. Y su sustentador escuchó su plegaria y le libró de la amenaza de su malicia. Nota. Literalmente apartó de él su malicia. Corán. Realmente solo él todo lo oye, todo lo sabe. Pues poco después se le antojó al noble y a su familia. Nota. Literalmente se les antojó. Corán. Aún después de haber visto todos los signos de la inocencia de José, que debían encerrarle en prisión por un tiempo. Nota. Así pues, según el Corán, José fue encarcelado no porque su amo le creyera culpable, sino porque en su debilidad quiso complacer a su mujer, sometido como estaba en todo a ella, y comportándose como un camello cuya rienda sujetaba ella en sus manos. Zamakhshari.
Corán. Y dos jóvenes entraron en prisión al mismo tiempo que José. Nota. Literalmente entraron en prisión con él. Según el relato bíblico, no contradecido por el Corán, eran el copero y el panadero del rey, encarcelados ambos por delitos no especificados. Corán. Uno de ellos dijo: en verdad me he visto en sueños prensando vino. Y el otro dijo: en verdad me he visto en sueños llevando pan sobre la cabeza, y que los pájaros comían de él. Y ambos suplicaron a José: dinos el significado real de esto. Vemos realmente que eres de los que saben bien cómo interpretar sueños. Nota. Este es el significado que Bagawi, Zamakhshari y Baidawi dan al término al-Muhsinin en este contexto, tomando el uso figurado del verbo asana en el sentido de él sabía algo o lo sabía bien. El Corán da a entender así, en su estilo elíptico, que la reputación de la sabiduría de José y de su habilidad para interpretar sueños le habían precedido en la prisión. Corán. José respondió: antes de que os llegue la comida que diariamente recibís, habré de informaros del significado real de vuestros sueños. Nota. Literalmente de su significado real. Corán. Para que sepáis lo que ha de venir antes de que os llegue, pues esto es parte del conocimiento que mi sustentador me ha impartido. Ciertamente he abandonado los usos de la gente que no cree en Dios. Nota. José quiere aprovechar esta oportunidad para guiar a sus compañeros de prisión a la fe verdadera, y así, después de prometerles que enseguida dará explicación a sus sueños, les pide que escuchen antes un corto discurso sobre la unidad de Dios. Corán. Y que se niega obstinadamente a aceptar la verdad de la otra vida. Y sigo la fe de mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es inconcebible que se nos consienta a nosotros atribuir divinidad a algo junto con Dios. Esto es fruto del favor de Dios hacia nosotros y hacia toda la humanidad. Nota. Dada la omnipotencia y autosuficiencia de Dios, no es por su bien por lo que se advierta al hombre en contra de atribuir cualidades divinas a algo junto con él. La condena absoluta de este pecado se propone exclusivamente beneficiar al hombre, liberándole de toda superstición y elevando así su dignidad a la de un ser consciente y racional. Corán. Pero la mayoría de la gente no es agradecida. Oh, compañeros míos de prisión, ¿qué es más razonable? Nota. Literalmente mejor. Obviamente en el sentido de que mejor se ajusta a las exigencias de la razón. Corán.
Creer en la existencia de numerosos señores divinos, distintos todos entre sí. Nota. La expresión mutafarrikun connota pluralidad y también separación. En este contexto, separación de cualidades, funciones y grados. Corán. O bien en el Dios único, que tiene el dominio sobre todo cuanto existe. Todo lo que adoráis en vez de Dios no son sino nombres vacíos que habéis inventado. Nota. Literalmente, nombres con los que habéis nombrado, producto de vuestra imaginación. Corán. Vosotros y vuestros antepasados, y para los cuales Dios nunca ha hecho descender autorización. El juicio de qué es cierto y qué falso pertenece solo a Dios, y Él ha ordenado que no adoréis a nada excepto a Él. Esta es la única fe verdadera y perenne, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y ahora, oh compañeros míos de prisión, os diré el significado de vuestros sueños. Uno de vosotros escanciará de nuevo vino a su señor el rey, pero el otro será crucificado y los pájaros comerán de su cabeza. Pero cualquiera que sea vuestro futuro, el asunto que me habéis pedido que os aclare ha sido ya decidido por Dios. Y luego José dijo al que consideraba salvado de los dos: mencióname a tu Señor cuando estés libre. Pero Satán hizo que olvidara mencionar a José ante su Señor, y permaneció en prisión algunos años más. Y un día el rey dijo. Nota. Este rey parece haber sido uno de los 6 monarcas Hicsos que gobernaron Egipto desde aproximadamente 1700 a 1580 a.C., después de haber invadido el país por el este, cruzando la península del Sinaí. El nombre de esta dinastía, sin duda de origen extranjero, se deriva del egipcio Hik Sasu o Heku Soswed, que significa caudillos de tierras nómadas, o según Manezo, el historiador egipcio tardío, reyes pastores. Todo lo cual apunta a que eran árabes que, a pesar de que antes de su invasión de Egipto estaban ya asentados en Siria, habían preservado en gran medida su forma beduina de vivir. Esto explicaría la confianza que el rey mencionado en esta historia depositaría luego en José, el hebreo, y el posterior asentamiento de la familia de éste, y por ende de la que con el paso del tiempo sería la nación de los israelitas en Egipto. Pues debe tenerse en cuenta que los hebreos descendientes, también de una de las numerosas tribus beduinas que varios siglos antes habían emigrado de la península arábiga a Mesopotamia y más tarde a Siria, y que la lengua de los hicsos debe haber sido muy parecida al hebreo, que después de todo no es sino un dialecto árabe antiguo. Corán. En verdad he visto en sueños 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas de trigo verde junto a otras 7 que estaban secas. Oh nobles, aclaradme el significado de mi sueño, si es que sois capaces de interpretar sueños. Respondieron:
Este es el más enrevesado y confuso de los sueños. Nota. Literalmente, una maraña confusa, adgat, de sueños. Corán. Y no tenemos conocimiento del significado real de los sueños. En esto, el que se salvó de los dos prisioneros recordó de repente a José, después de tanto tiempo. Nota. Según la mayoría de las autoridades, el nombre Ummá denota aquí un tiempo o un largo periodo de tiempo. Corán. Y dijo: yo os puedo informar del verdadero significado de este sueño. Dejadme ir pues en su busca. Nota. El copero está dirigiéndose obviamente a todo el consejo y no solo al rey. De ahí el plural os. Corán. Y acudió a José en la prisión y le dijo: José, hombre veraz, acláranos acerca del significado de un sueño en el que 7 vacas gordas estaban siendo devoradas por 7 flacas, y 7 espigas verdes de trigo aparecían junto a otras 7 que estaban secas, para que regrese con tu explicación a la gente de la corte y para que sepan qué clase de hombre eres. José respondió: habréis de sembrar como de costumbre durante 7 años, pero todo el grano que cosechéis, dejadlo intacto en su espiga, salvo una pequeña parte de la que comeréis. Pues pasado ese período de 7 años buenos, llegarán 7 años duros que consumirán todo lo que hayáis almacenado para ellos, salvo una pequeña parte que habréis guardado. Y después de esto, vendrá un año en el que la gente obtendrá desahogo. Nota. O bien recibirá lluvia, dependiendo de si se asocia la forma verbal yugat a uno u otro de los dos sustantivos verbales posibles. Bien, gaid, lluvia, o gaud, liberación de la aflicción. Aunque las cosechas de Egipto dependen por entero de las inundaciones anuales del Nilo, el nivel de agua del río depende a su vez de la cantidad de lluvia que caiga en su cuenca alta. Corán. Y en el que prensarán aceite y vino como antes. Y el rey, tan pronto le fue transmitida la interpretación de José, dijo: traedlo ante mí. Pero cuando el emisario del rey acudió a él, José dijo: regresa ante tu señor y pídele que indague antes la verdad acerca de aquellas mujeres que se hicieron cortes en las manos, pues en verdad, hasta hoy, solo mi sustentador conoce plenamente su malicia. Entonces el rey mandó llamar a esas mujeres y cuando acudieron preguntó: ¿qué os proponíais cuando intentasteis hacer que José accediera a vuestros deseos? Nota. Evidentemente, el rey quería saber si ellas habían sido alentadas previamente por José o si él era verdaderamente inocente. El nombre Yad denota algo que uno tiene en mente o desea o quiere conseguir. Por consiguiente, la expresión Ma Yad Bukuna, literalmente, que es lo que realmente teníais en mente, se traduce adecuadamente del modo susodicho.
Corán. Las mujeres respondieron: Dios nos guarde, no percibimos ningún mal propósito de su parte. Y la mujer del antiguo amo de José. Nota. Literalmente, la mujer del poderoso, Al-Aziz. Corán exclamó: Ahora ha salido a la luz la verdad. Fui yo quien quiso hacer que accediera a mis deseos, mientras que él, ciertamente, decía la verdad. Cuando José supo lo ocurrido, dijo: Nota. Algunos comentaristas, por ejemplo, Incatir y entre los modernos, Rashid Rida, consideran este versículo y el siguiente como una continuación de la confesión de la mujer, pero la gran mayoría de las autoridades clásicas, incluidos Tabari, Bagawi y Zamakhshari, atribuye categóricamente a José, y de forma, a mi parecer, muy convincente, el discurso que viene a continuación. De ahí mi interpolación al inicio de este versículo. Corán. Pedí esto para que mi antiguo amo supiera que no le traicioné a escondidas. Nota. Literalmente en su ausencia o en secreto. Bill Gates. Corán. Y que Dios no guía los planes arteros de quienes traicionan la confianza depositada en ellos. Aún así, no pretendo exculparme, pues ciertamente el alma del hombre le incita sin duda al mal. Nota. Literalmente suele sin duda ordenar que se haga el mal. Está llena de impulsos que a menudo chocan con lo que la mente considera el bien moral. Esto es, obviamente, una alusión a la afirmación en el anterior versículo 24. Ella le deseaba y él la deseó, y habría sucumbido de no haber visto en esta tentación una prueba de la verdad de su sustentador. Y también en la oración de José en el versículo 33. Si no apartas de mí su malicia, podría ceder a sus encantos. La mención que José hace de la debilidad inherente en la naturaleza humana es una expresión sublime de la humildad por parte de alguien que había vencido esa debilidad, pues como muestra lo que sigue, no se atribuye a sí mismo su victoria moral, sino exclusivamente a la gracia y la misericordia de Dios. Corán. Y sólo se salvan aquellos sobre los que su sustentador derrama su gracia. Nota. Literalmente, salvo aquellos sobre los que, etc. Según la mayoría de los comentaristas, el pronombre ma, literalmente aquello o lo que, es aquí sinónimo de man, aquel que o aquellos que. Corán. Ciertamente mi sustentador es indulgente, dispensador de gracia. Y el rey dijo: Traédmelo para que lo destine a mi servicio personal. Y una vez que hubo hablado con él, el rey dijo: En verdad, desde hoy tienes entre nosotros una posición de autoridad, como depositario de toda confianza. José respondió: Ponme al cargo de los graneros del país. En verdad, yo sabré administrarlos prudentemente. Nota.
Al hacer esta petición, José quería asegurarse de que las reservas de grano de los años de abundancia que se esperaban serían almacenadas convenientemente, sabedor de que las seguirían 7 años de escasez. Es obvio, por lo que sigue, que su petición fue aceptada y que fue capaz de realizar la tarea que se había propuesto. Corán. Y así fue como dimos a José una posición de autoridad en la tierra de Egipto. Tenía pleno dominio sobre ella, donde y como quisiera. Así es como hacemos que descienda nuestra gracia sobre quien queremos, y no dejamos sin recompensa a los que hacen el bien. Nota. A veces también en este mundo, pero en cualquier caso en la otra vida, como muestra lo que sigue. Corán. Pero en la estima de aquellos que han llegado a creer y han sido siempre conscientes de Dios, la recompensa de la otra vida es un bien mucho mayor que cualquier recompensa en este mundo. Nota. Literalmente, para aquellos que han llegado a creer, etc. Corán. Y pasados algunos años, los hermanos de José vinieron a Egipto. Nota. A comprar trigo de las reservas que José había almacenado durante los 7 años de abundancia, pues por entonces todos los países limítrofes con Egipto padecían la hambruna que él había predecido y solo Egipto contaba con excedentes, de cuya distribución él se encargaba personalmente. Génesis 41, 54-57. Corán. Y se presentaron ante él, y él los conoció enseguida, mientras que ellos no le reconocieron. Y cuando les hubo suministrado sus provisiones, dijo: La próxima vez que vengáis, traedme a ese hermano vuestro de padre. Nota. Literalmente, un hermano vuestro de vuestro padre. Su medio hermano Benjamín, que era hermano carnal de José, por ser su madre Raquel, la esposa favorita de Jacob, mientras que los otros 10 tenían distintas madres. Benjamín, el hijo menor de Jacob, no había acompañado a sus hermanos en su primer viaje a Egipto, pero es de suponer que lo mencionaran durante su conversación con José. Corán. ¿No veis que os he dado la medida completa y he sido el más hospitalario de los anfitriones? Y si no me lo traéis, no habréis de recibir de mí una sola medida de grano más, ni tampoco se os permitirá acercaros a mí. Dijeron: Intentaremos convencer a su padre para que se separe de él y realmente haremos todo lo posible. Y José dijo a sus criados: Poned su mercancía. Nota. Los artículos que habían canjeado por el trigo. Una explicación muy convincente, teniendo en cuenta que el trueque era la forma de comercio más usual en aquellos tiempos. Corán. En sus alforjas, para que la encuentren cuando vuelva su gente, y entonces ansíen regresar. Nota.
literalmente para que se percaten de ella cuando vuelvan a su familia y quizá así regresen. Corán. Y así, cuando regresaron a su padre, los hermanos de José dijeron: Oh Padre nuestro, nos será denegado el grano. Nota. Literalmente, la medida de grano. Término usado aquí metonímicamente en alusión a las palabras de José, versículo 60. Corán. En el futuro, a menos que llevemos con nosotros a Benjamín, deja, pues, que nuestro hermano venga con nosotros, para que obtengamos nuestra medida de grano. Y realmente cuidaremos bien de él. Jacob replicó: ¿Esperáis acaso que os lo confíe de la misma forma? Nota. Literalmente, sino como. Corán. ¿En que os confié antaño a su hermano José? Pero no, la custodia de Dios es mejor que la vuestra, pues Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Entonces, al deshacer sus equipajes, descubrieron que su mercancía les había sido devuelta, y dijeron: Oh Padre nuestro, ¿qué más podríamos desear? Aquí está nuestra mercancía, nos ha sido devuelta. Si dejas venir con nosotros a Benjamín, podremos traer más provisiones para nuestra familia, y cuidaremos bien de nuestro hermano, y obtendremos además otra carga de camello de grano. Nota. Según parece, José asignaba como cuota a los compradores de grano extranjeros una carga de camello por persona. Corán. Eso que trajimos la primera vez fue solo una medida escasa. Jacob dijo: No le enviaré con vosotros hasta que me prometáis solemnemente ante Dios que ciertamente habréis de devolvérmelo, salvo que os veáis incapacitados del todo. Y una vez que le hubieron dado su promesa solemne, Jacob dijo: Dios es testigo de cuanto decimos. Y añadió: Oh hijos míos, no entréis en la ciudad todos por la misma puerta, sino entrad por puertas distintas. Nota. Posiblemente para no atraer excesiva atención hacia ellos en una tierra extraña y ser víctimas de intrigas. Corán. Pero aún así, yo no puedo asistiros en absoluto frente a lo que haya sido dispuesto por Dios. La decisión de lo que haya de ocurrir está solo en manos de Dios. En Él he puesto mi confianza, pues todos los que confían en su existencia deben poner su confianza solo en Él. Pero aunque... Nota. Literalmente, cuando. Corán. Entraron en la ciudad de José tal como les había ordenado su padre. Esto no les sirvió de nada frente al plan de Dios. Nota. Como muestra lo que sigue, tanto ellos como su padre habrían de sufrir momentos de honda aflicción antes de que sus aventuras alcanzaran una conclusión feliz. Corán. Su petición sirvió solo para satisfacer el profundo deseo de Jacob de protegerles. Nota.
Literalmente no había sido su petición de que debían entrar en la ciudad por puertas distintas, sino un deseo en el corazón, nafs, de Jacob, que él satisfizo de este modo. En otras palabras, al darles este consejo a sus hijos, estaba obedeciendo a un impulso instintivo, humanamente comprensible, aunque sin confiar realmente en que una precaución externa por sí sola les sería de ayuda, pues como él mismo apunta en la despedida, la decisión de lo que haya de ocurrir está solo en manos de Dios. Este hincapié en la total dependencia del hombre de Dios, uno de los principios fundamentales del Islam, explica que se mencione el consejo de Jacob, que en sí no es esencial para la historia, dentro de esta narración coránica. Corán. Pues ciertamente, gracias a lo que habíamos impartido, estaba en verdad dotado del conocimiento de que la voluntad de Dios prevalece siempre. Nota. Esta frase interpolada se basa en la interpretación que Zamakhshari da a la declaración de que Jacob había sido dotado de conocimiento. Corán. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y cuando los hijos de Jacob se presentaron ante José, éste acogió a su hermano Benjamín y le dijo en privado: Yo soy, en verdad, tu hermano. No te aflijas por lo que hicieron. Nota. A diferencia del relato bíblico, se afirma aquí que José reveló su identidad a Benjamín mucho antes que a sus 10 medio hermanos. Las palabras lo que hicieron se refieren evidentemente a su conducta traicionera hacia José, que éste habría ya desvelado a Benjamín. Corán. Y luego, cuando les hubo suministrado sus provisiones, puso la copa del rey en el fardo de su hermano. Y cuando iban saliendo de la ciudad, un heraldo, nota, literalmente un almuédano, muaddin, nombre derivado de la forma verbal addana, él anunció, proclamó o pregonó. Corán proclamó: vosotros, los de la caravana, sois unos ladrones. Nota. Razi dice en su comentario a este versículo: en ningún lugar del Corán se afirma que lanzaron tal acusación por orden de José. La evidencia circunstancial apunta más bien a que hicieron esto por iniciativa propia, pues al echar en falta la copa, esos siervos de José recordaron que nadie había estado cerca de ella salvo los hijos de Jacob, y pensaron que habían sido ellos quienes la habían cogido. Tabari y Zamakhshari ofrecen también puntos de vista similares en sus comentarios a las palabras finales del posterior versículo 76. Esta explicación, en extremo convincente, contrasta claramente con el relato bíblico de este incidente, Génesis 44, según el cual la falsa acusación formaba parte de una estratagema inexplicablemente ingeniada por José. Si descartamos, como debiéramos, esta parte de la versión bíblica, es mucho más lógico suponer que José, a quien el rey había concedido plena autoridad sobre todo lo que poseía, hubiera colocado la copa real en la alforja de su hermano favorito
como un regalo, y que lo hizo en secreto, sin informar de ello a sus criados, porque no quería que nadie, ni muchos menos sus 10 hermanastros, supiera de su predilección por Benjamín. Corán. Los hermanos, volviéndose hacia el heraldo y sus acompañantes, dijeron: Nota. Literalmente, dijeron, volviéndose hacia ellos: Corán, ¿qué echáis en falta? Respondieron: Echamos en falta la copa del rey, y quien la entregue recibirá una carga de camello de grano como recompensa. Y el heraldo añadió: Yo garantizo esta promesa. Los hermanos dijeron: Por Dios, sabéis bien que no hemos venido a sembrar la corrupción en esta tierra y que no somos ladrones. Los egipcios dijeron: ¿Y cuál será la retribución por esta acción si se demuestra que sois mentirosos? Los hermanos respondieron: ¿Su retribución? A quien le sea encontrada la copa en su fardo, él será hecho esclavo como retribución por ello. Así es como retribuimos nosotros a quienes cometen semejante maldad. Nota. La mayoría de los comentaristas, apoyándose quizá en Éxodo 22:2, suponen que ese era el castigo que solía aplicarse por robo entre los antiguos hebreos. Razi, sin embargo, sugiere que esta última frase puede no ser parte de la respuesta de los hermanos, sino un comentario del heraldo egipcio en el sentido de hecho, así es como nosotros, los egipcios, retribuimos a los que hacen semejante maldad. Corán. Entonces fueron llevados ante José para ser registrados, y empezó por las alforjas de sus medio hermanos. Nota. Literalmente por las alforjas de ellos. Corán. Antes de llegar a la de su hermano Benjamín, y acabó sacando la copa. Nota. Literalmente la sacó. Corán. De la alforja de su hermano. De esta forma ingeniamos para José la consecución de su anhelo. Según la ley del rey, no hubiera podido retener de otro modo a su hermano, si no lo hubiera dispuesto así Dios. Elevamos a altos grados de conocimiento a quien queremos, pero por encima de todo poseedor de conocimiento hay uno que es omnisciente. Nota. El significado de esta historia se vuelve ahora claro. Se trata de otra ilustración de la doctrina fundamental de que la decisión de lo que haya de ocurrir está solo en manos de Dios. José deseaba retener a su lado a Benjamín, pero según la ley de Egipto no lo podía hacer sin el consentimiento previo de sus medio hermanos, que eran los tutores legales de su hermano menor. Y estos, sujetos como estaban por el compromiso solemne que habían contraído con su padre, no habrían consentido de ningún modo a que Benjamín se separase de ellos. La única alternativa que le quedaba a José era desvelarles su identidad, pero como no se sentía aún dispuesto a llegar tan lejos, se vio obligado a dejar que Benjamín partiera con sus hermanos. El descubrimiento accidental de su regalo, totalmente inesperado para José,
cambió todo, porque ahora Benjamín parecía culpable de robo, y según la ley del país, José tenía derecho a tomarlo por esclavo y llevárselo a su casa. Las palabras de esta forma ingeniamos, Kidna, para José la consecución de su anhelo, referidas al incidente de la copa, indican que su desenlace final no había sido planeado y ni siquiera contemplado de antemano por José. Corán. Tan pronto como la copa fue descubierta en la alforja de Benjamín, los hermanos exclamaron: Sí, ha robado. Ya antes un hermano suyo solía robar. Nota. La alusión es claramente a José, hermano carnal de Benjamín. Al no existir indicio alguno de que José hubiera sido nunca antes acusado de robo, es razonable suponer que los hermanos, ignorantes del hecho de que estaban en presencia de José, quisieran solo vilipendiarle para así desentenderse más fácilmente de Benjamín, que parecía ahora convicto de robo. Corán. Entonces José dijo para sí, sin confiarle sus pensamientos. Nota. Literalmente, José lo ocultó dentro de sí y no se lo desveló. Dijo, etc. Según la casi totalidad de los comentaristas, el pronombre lo alude al dicho, o más bien pensamiento, de José que viene a continuación y que está indicado por el verbo dijo para sí. De ahí mi traducción libre de esta frase. Corán. Vosotros sois mucho peores en este sentido, y Dios conoce bien la verdad de lo que alegáis. Nota. Literalmente de lo que atribuís a José y a Benjamín, ya que vosotros robasteis a José, a su padre. Corán. Dijeron: Oh excelencia, en verdad su padre es muy anciano. Detén a uno de nosotros en su lugar. Vemos realmente que eres de los que hacen el bien. Respondió: Dios nos libre de detener a otro que aquel en cuyo poder hemos encontrado nuestra propiedad, pues entonces, ciertamente, seríamos malhechores. Y cuando perdieron toda esperanza de persuadirle, se apartaron a deliberar. El mayor de ellos dijo: ¿Es que habéis olvidado? Nota. Literalmente, no sabéis. Pero dado que esta expresión denota aquí recuerdo más que conocimiento en el sentido estricto de la palabra, puede traducirse adecuadamente en la forma susodicha. Corán. La promesa solemne que vuestro padre os exigió ante Dios y cómo antes de eso habíais fallado con respecto a José. No me moveré, pues, de esta tierra hasta que mi padre me dé permiso, o Dios juzgue a mi favor. Nota. Me permita recuperar a mi hermano Benjamín. Corán. Pues él es el mejor de los jueces. En cuanto a vosotros, regresad a vuestro padre y decid: Oh Padre nuestro, en verdad tu hijo ha robado, pero nosotros no damos fe sino de lo que hemos sabido. Nota. El hallazgo de la copa del rey en la alforja de Benjamín.
Corán. Y aunque te dimos nuestra promesa, no podíamos guardarnos de algo que estaba oculto en el futuro y, por tanto, fuera del alcance de nuestra percepción. Nota. Literalmente, no éramos guardianes de algo que estaba fuera del alcance de nuestra percepción. Cuando te dimos nuestra promesa solemne respecto a Benjamín, no sabíamos que fuera a robar. Corán. Pregunta en la ciudad en la que estábamos y a la gente de la caravana con la que viajamos hasta aquí, y sabrás que realmente estamos diciendo la verdad. Y cuando regresaron a su padre y le contaron lo que había ocurrido, exclamó: No, son vuestras propias mentes las que han hecho que un suceso tan terrible os parezca algo de poca importancia. Pero en cuanto a mí, la paciencia en la adversidad es algo excelente. Puede que Dios me los devuelva a todos. Nota. A Benjamín y al hijo mayor que se había quedado en Egipto, y también a José, de cuya supuesta muerte Jacob no estuvo nunca convencido del todo. Corán. Ciertamente, solo Él es omnisciente, realmente sabio. Pero se alejó de ellos y dijo: Qué hondo es mi pesar por José. Y sus ojos se nublaron. Nota. Literalmente se pusieron blancos, nublados por las lágrimas que rebosaban. Aunque Jacob estaba ahora privado de 3 de sus hijos, su pesar por José era el más acusado, porque era, de los 3, aquel de quien Jacob no sabía si estaba muerto o vivo. Corán. Del dolor que le embargaba. Sus hijos dijeron: Por Dios, no dejarás de recordar a José hasta consumirte o morir. Respondió: Solo me quejo a Dios de mi pesadumbre y de mi tristeza, pues sé de Dios algo que vosotros no sabéis. Nota. A saber, que la decisión de lo que haya de ocurrir está solo en manos de Dios, y que todos los que confían en su existencia deben poner su confianza en Él solo. Versículo 67. Las ideas gemelas que subyacen en todo este sura y que Jacob quiere ahora inculcar en sus hijos. Aparte de esto, el recuerdo del sueño profético de José, versículo 4, y su convencimiento de entonces de que su amado hijo sería escogido por Dios para recibir su gracia especial, versículo 6, llena a Jacob de esperanza renovada en que José sigue aún con vida. Y esto explica las instrucciones que da a sus hijos en la frase siguiente. Corán. Así que, oh hijos míos, id y averiguad lo que podáis acerca de José y de su hermano. Y no desesperéis de la vivificante misericordia de Dios. Nota. Según la mayoría de los comentaristas, especialmente Ibn Abbas, citado por Tabari y otros, el término Ra'ú es sinónimo aquí de Rahma, gracia o misericordia. Dado que lingüísticamente está relacionado con el nombre Ru, aliento de vida o espíritu, y que tiene también el significado metonímico de sosiego, Raha, después de la aflicción y la tristeza,
Taya-Larus. La traducción más adecuada parece ser la de vivificante misericordia. Corán. En verdad, solo las gentes que niegan la verdad desesperan de la vivificante misericordia de Dios. Y los hijos de Jacob regresaron a Egipto y a José. Y cuando se presentaron ante él, dijeron: Oh excelencia, la adversidad ha hecho presa en nosotros y en nuestra familia, y por eso hemos traído solo mercancía. Nota: artículos que se proponían canjear por grano. Corán. De poco valor, pero danos una medida completa de grano y sé caritativo con nosotros. Ciertamente Dios recompensa a los caritativos. Respondió: ¿Os acordáis? Nota: literalmente, sabéis. Corán. De lo que hicisteis a José y a su hermano cuando vivíais aún ignorantes del bien y el mal. Nota: al asociar su propio nombre con el de Benjamín, quería probablemente evocar el antiguo odio y la envidia de los hermanos hacia los dos hijos de Raquel. O puede ser que la mención de Benjamín se deba a la prontitud con que aceptaron la evidencia de la culpabilidad de este último. Versículo 77. Corán. Exclamaron: ¿acaso eres tú, en verdad, José? Respondió: yo soy José, y este es mi hermano. En verdad, Dios nos ha favorecido. Realmente, si uno es... Nota: literalmente, quien sea, etc. Corán. Consciente de él y paciente en la adversidad, ciertamente Dios no deja sin recompensa a los que hacen el bien. Los hermanos dijeron: por Dios, sin duda, Dios te ha encumbrado muy por encima de nosotros, y nosotros fuimos, en verdad, pecadores. Dijo: no se os hará reproche alguno en este día, que Dios os perdone. Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Ahora id y llevaos esta túnica mía, y ponedla sobre el rostro de mi padre, y recobrará la vista. Nota: literalmente, se volverá de nuevo vidente. Dejará de llorar por mí, y su vista, debilitada y nublada por su pesar y su constante llanto, recobrará su agudeza al saber que estoy vivo. Esta es, en resumen, la explicación que Rashi da a la frase susodicha. Según él, no existe razón de peso que nos haga suponer que Jacob se hubiera quedado realmente ciego de dolor. La frase «ponedla sobre el rostro de mi padre» podría también traducirse por «mostrársela a mi padre», ya que el término «wa'i», literalmente «rostro», se usa a menudo en árabe clásico para designar metonímicamente la personalidad total o la presencia de alguien. Corán. Y luego traedme a toda vuestra familia. Y tan pronto como la caravana en la que viajaban los hijos de Jacob se puso en camino. Nota:
literalmente hubo partido de Egipto. Corán. Su padre dijo a los que estaban con él: en verdad, si no fuerais a pensar que chocheo, diría que percibo el olor de José en el aire. Respondieron: por Dios, que sigues sumido en tu antigua aberración. Pero cuando el portador de la buena nueva llegó con la túnica de José, la puso sobre su rostro y recuperó la vista, y exclamó: ¿no os dije en verdad, sé de Dios algo que vosotros no sabéis? Sus hijos respondieron: oh Padre nuestro, pide a Dios que perdone nuestros pecados, pues realmente fuimos pecadores. Dijo: pediré a mi sustentador que os perdone. Solo Él es realmente indulgente, el verdadero dispensador de gracia. Y cuando llegaron todos a Egipto y se presentaron ante José, éste acogió a sus padres. Nota: según el relato bíblico, no contradecido por el Corán, Raquel, la madre de José, había muerto en el parto de Benjamín. Podemos deducir, por consiguiente, que la madre, implícita en el término padres, era otra de las esposas de Jacob, que habría criado a José y a Benjamín. Esto estaría en consonancia con la ancestral costumbre árabe de dar el nombre de madre a la madre adoptiva. Corán. Y dijo: entrad en Egipto, si Dios quiere estaréis a salvo de todo mal. E hizo subir a sus padres al lugar de mayor honor. Nota: literalmente al trono, al ars, en el sentido metafórico de esta palabra. Corán. Y cayeron todos postrados en adoración ante él. Nota: según Abdallah ibn Abbas, citado por Razi, el pronombre personal en ante él se refiere a Dios, ya que resulta inconcebible que José hubiera permitido que sus padres se postraran ante él. Corán. Entonces José dijo: oh Padre mío, este es el significado real de mi antiguo sueño, que mi sustentador ha hecho realidad. Nota: el sueño que José había tenido de niño se cumplió en la elevada dignidad de que estaba investido ahora y en el hecho de que sus padres y hermanos hubieran venido a Egipto desde Canaán para vivir con él, pues ninguna persona razonable concebiría el cumplimiento de un sueño como una réplica exacta del mismo. Razi, aludiendo a la postración simbólica de las 11 estrellas, el sol y la luna, que se mencionan en el versículo 4 de este sura. Corán. Y él ha sido bueno conmigo cuando me sacó de la prisión y cuando os trajo a mí del desierto después de que Satán hubiera sembrado la discordia entre mis hermanos y yo. Ciertamente, mi sustentador es inescrutable en la forma en que lleva a cabo lo que dispone. Nota: en el caso presente, este término hace de nuevo hincapié, por así decirlo, sobre el lema: la decisión de lo que haya que ocurrir está solo en manos de Dios. Versículo 67. Corán. En verdad, solo Él es omnisciente, realmente sabio.
Oh sustentador mío, tú me has dado algo del poder. Nota, literalmente de la soberanía, dando a entender que la soberanía y el poder absoluto pertenecen solo a Dios. Corán. Y me has impartido cierta comprensión del significado profundo de los acontecimientos. Creador del cielo y de la tierra, tú eres mi protector en esta vida y en la otra. Haz que muera sometida a ti y reúneme con los justos. Esto es un relato de algo que estaba fuera del alcance de tu percepción y que ahora te revelamos, oh profeta, pues tú no estabas con los hermanos de José. Nota, literalmente con ellos. Corán. Cuando acordaron lo que iban a hacer y tramaron sus planes contra él. Sin embargo, por mucho que lo desees, la mayoría de la gente no creerá en esta revelación, aunque tú no les pides a cambio recompensa alguna. No es sino una amonestación de Dios para toda la humanidad. Pero, ¿cuántos signos hay en los cielos y en la tierra que ellos pasan por alto sin reflexionar y a los que vuelven la espalda? Y la mayoría de ellos ni siquiera cree en Dios sin atribuir además poderes divinos a otros seres junto con Él. ¿Se sienten acaso a salvo de que les alcance el sobrecogedor pánico del castigo de Dios o de que les llegue la última hora de improviso sin que se aperciban de su inminencia? Di, oh profeta, este es mi camino, basándome en una intuición consciente accesible a la razón. Os llamo a Dios. Nota. Resulta imposible traducir la expresión Allah Basirá de forma más concisa. Tanto el nombre Basirá como el verbo Basurá o Basirá, él se apercibió de o vio, del que proviene, tienen la connotación abstracta de ver mentalmente y significa, por tanto, la facultad de la comprensión basada en la intuición consciente y también, figuradamente, una evidencia accesible al intelecto o verificable por el intelecto. De ahí que la llamada a Dios expresada por el profeta se describa aquí como producto de una intuición consciente accesible a o verificable por la razón del hombre. Una afirmación que define a la perfección el enfoque que el Corán da a todas las cuestiones de la fe, la ética y la moralidad, y que se ve reflejado a menudo en expresiones como a fin de que uséis vuestra razón, la lacun takilun, o no vais pues a usar vuestra razón, afalá takilun, o a fin de que lleguen a comprender la verdad, la lahun yafkahun, o para que reflexionéis, la lacun tatafakkarun, y finalmente en la declaración frecuente de que el mensaje del Corán va dirigido especialmente a gentes que reflexionan. Li kaumin yatafakkarun. Corán, yo y los que me siguen. Y di, infinito es Dios en su gloria, y no soy de los que atribuyen divinidad a otros junto con Él. Y aún antes de ti, no enviamos como emisarios nuestros, sino a hombres a quienes inspiramos
y a los que elegimos siempre de entre la gente de las comunidades a las que iba destinado el mensaje. Nota. Esto responde a la objeción planteada a menudo por los incrédulos de que no es posible que el mensaje de Dios a los hombres sea encomendado a un ser humano igual que ellos. Corán. ¿Es que los que rechazan esta escritura sagrada no han viajado por la tierra y no han visto cómo acabaron los incrédulos que les precedieron? ¿Y no saben que para quienes son conscientes de Dios, la vida del más allá es ciertamente mejor que este mundo? ¿No vais pues a usar vuestra razón? Todos los enviados anteriores tuvieron que sufrir persecución por mucho tiempo, pero al final, nota, literalmente hasta que, hatta, esto enlaza con la referencia a enviados anteriores en la primera frase del versículo anterior, lo que lleva implícito, según Zamakhshari, que sufrieron persecución durante mucho tiempo antes de ser vindicados por Dios. Corán. Cuando esos enviados habían perdido toda esperanza y se vieron tachados de mentirosos. Nota. Literalmente pensaron que habían sido desmentidos, ya sea por su propia gente, que consideraba las expectativas de esos enviados acerca del auxilio de Dios como meras fantasías, o por la cruda realidad que parecía contradecir las esperanzas de esos enviados de recibir pronta ayuda de Dios. Zamakhshari. En su comentario a este versículo, Abdalá ibn Abbas solía citar el versículo 2.214. Su angustia era tal que el enviado y los que con él creían exclamaban: ¿cuándo llegará el auxilio de Dios? Corán. Les llegó nuestro auxilio. Entonces todo aquel a quien quisimos salvar fue salvado, y los que negaban la verdad fueron destruidos. Pues nuestro castigo no será apartado de la gente que está hundida en el pecado. Sin duda, en las historias de estos hombres, nota, literalmente en sus historias, las historias de los profetas. Corán. Hay una lección para los dotados de perspicacia. En cuanto a esta revelación, nota, el Corán en su conjunto. El pasaje que sigue enlaza con los versículos 102-105. Corán. No podría ser un discurso inventado por el hombre. Al contrario, nota, literalmente, sino que, dando a entender aquí la imposibilidad de que fuera inventado por Muhammad. Corán. Es una escritura sagrada que confirma la verdad de lo que aún queda de revelaciones anteriores, exponiendo con claridad todas las cosas. Nota. Todo lo que el hombre pueda necesitar para su bienestar espiritual. Corán. Y ofreciendo guía y misericordia para gente dispuesta a creer.